jueves después de Epifanía, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. En aquel tiempo Jesús, con la fuerza del Espíritu, volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le servía y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo en esa actitud de enseñanza. Nos dice San Lucas que en aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, volvió a Galilea y enseñaba en las sinagogas. Jesucristo, una de sus actitudes constantes es la de la enseñanza, que también forma parte de una de las obras de misericordia espirituales. El cristiano, como buen seguidor de Cristo, es alguien que tiene esa posibilidad constante de enseñar con sus palabras, con sus orientaciones, pero también enseñar con su ejemplo, con el testimonio de su vida, con su conducta. Jesucristo nos da ejemplo de ello. Pero además San Lucas nos dice que enseñaba en las sinagogas, como era su costumbre los sábados. Esta referencia de San Lucas es muy reveladora. Esto quiere decir que detrás de eso hay toda una vida que el mismo Cristo ha recibido de José y de María en su casa, en su pueblo, en su familia. Era su costumbre los sábados acudir a la sinagoga. Para el cristiano de hoy tenemos como precepto acudir especialmente a la Santa Misa cada domingo. Forma parte de los mandamientos de la ley de Dios. Uno de esos 5 mandamientos de la ley de Dios es asistir a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar. Jesucristo, cumpliendo en ese caso, en ese tiempo, y las normas judías, la ley del Señor, la ley de Moisés, cumple con ir los sábados a la sinagoga. Para nosotros los cristianos, esa ley es asistir a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar. Además, en este Evangelio, Jesucristo, que ha leído un texto del profeta Isaías, ya hemos recordado en alguna otra ocasión que Isaías escribe alrededor del siglo IX, unos 800 años antes. Y entre otras cosas, Isaías da unas señas, unas señales, unos indicios del Mesías cuando apareciese. Y entre otras cosas, lo que iba a hacer. Jesucristo ha leído a Isaías el capítulo 61 y dice en ese pasaje Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista.
Jesucristo, una vez que termina de leer esto, va a decir: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Efectivamente, esas señales que da Isaías de lo que iba a hacer el Mesías cuando apareciera, Jesucristo las venía realizando. Y por eso puede decir: hoy se cumple esta escritura. Y es que el Espíritu del Señor estaba sobre él. El Espíritu del Señor vino sobre él, recordarán ustedes, en el bautismo, cuando Dios Padre se hace presente con aquella voz: este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Cuando el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma, en ese momento se conoce como la unción del Espíritu Santo. Y por eso, cuando el Señor lee estas palabras de Isaías, puede decir: esto se cumple hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. La buena noticia es decir, el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Él mismo es la buena noticia, además que la buena noticia son también sus enseñanzas, sus instituciones. Y por eso Él se puede aplicar esta palabra de Isaías: me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. El mundo, la humanidad, el hombre estaba cautiva, estaba sometida, estaba esclavizada al demonio, a la tentación y a la muerte eterna. Jesucristo ha venido a anunciar a los cautivos la libertad, ha venido a liberarnos del demonio, del pecado y de la muerte eterna. Y luego, al final, dice Isaías, para anunciar el año de gracia del Señor. Una de las señales, de los indicios que iba a dar el Mesías cuando apareciese, era que venía a anunciar el año de gracia del Señor. En el mundo judío, cada 49 años había un año de gracia. Un año de gracia. Cada 49 años se perdonaban las deudas, se devolvían los terrenos que se habían comprado o mal vendido, se dejaban las chacras para que los rastrojearan los necesitados, los pobres. Un año de gracia del Señor. Isaías recuerda que cuando venga el Mesías iba a anunciar el año de gracia del Señor. Jesucristo, podríamos decir, el producto final de la presencia de Jesucristo en este mundo y de todo lo que hizo por nosotros, y especialmente su pasión, muerte y resurrección, el producto final de todo eso es su gracia. Nos ha traído la gracia, es decir, esa posibilidad de ser hijos de Dios a través de los sacramentos, por ejemplo. Recibimos la gracia de ser hijos de Dios por el bautismo. Recuperamos la gracia cuando lo hemos perdido por el pecado en el sacramento de la confesión. Ha venido para anunciar el año de gracia del Señor. Lo que pasa que ese año de gracia del Señor es eterno. Ya no tiene fin, ya no va a acabar. Desde el momento que nuestro Señor vino a este mundo, la gracia de Dios nos va a acompañar siempre. Tenemos la posibilidad de acudir constantemente a Él. Y por eso nuestro Señor al final puede decir: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Hoy se cumple esta escritura. En ese momento lo decía Jesucristo, hace 2000 años, pero también ahora esa escritura se sigue cumpliendo. Jesucristo es eterno, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso, en este ambiente de Navidad, acabamos de celebrar su nacimiento. Y por eso, en cada Santa Misa, Jesucristo está presente y lo tenemos en el sagrario. Hoy se cumple esta escritura. El hoy de Cristo es eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.